Hola, buenos días a todos. No sé si, yo creo que ya estamos casi todos. Voy a ver. Vale, sí. Vale, pues nada. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar organizado por Apple Tree. Me presento, mi nombre es Patricia Meso, soy responsable del área de comunicación en Apple Tree Madrid y hoy queremos abordar una pregunta que está en el centro de todas las estrategias de comunicación corporativa hoy en día. ¿Cómo pueden las empresas retener el talento en un momento de cambio como el que estamos viviendo? Porque vivimos un momento de transformación estructural del trabajo, una digitalización acelerada, la irrupción de la IA, modelos híbridos, nuevas expectativas de propósito y bienestar. Y en este contexto, el employee engagement deja de ser una métrica de clima para convertirse en una palanca estratégica de competitividad de las empresas. Porque ya no hablamos solo de retener talento, sino de activar compromiso real, alineación cultural y capacidad de adaptación. Las organizaciones que entienden esto no gestionan personas, sino que diseñan experiencias de empleado coherentes, medibles y conectadas con su propuesta de valor. Hoy vamos a analizar estas tendencias y sobre todo casos reales, ya que después de este repaso que vamos a hacer sobre las tendencias actuales, compartiremos una mesa moderada por Laura Antuñano, directora del área de comunicación en Barcelona, y con la participación de Isabel Banzo, directora de recursos humanos para España y Portugal del Grupo Picolín, Blanca Asuero, directora de producto, marketing y omnicanalidad de Casa del Libro, y Fernando Calvo, director de People and Culture de Hayes para el sur de Europa. Pero como decía, vamos a hacer un pequeño repaso sobre las tendencias actuales. Y empezamos por la uno, y para mí creo que una de las más importantes, que es la reconexión con el propósito. Según Deloitte, las empresas con un propósito sólido tienen un 30% más de retención del talento. Los empleados, especialmente millennials y Gen Z, buscan significado, ya no buscan solo salario. El desajuste entre lo que la empresa dice y lo que el empleado vive es lo que genera la fricción. Y por ello se debe dejar de comunicar el propósito en la página web y empezar a contarlo a través de historias reales de empleados que realmente lo vivan. 2. Contenido generado por el empleado. Según el Edelman Trust Barometer, los empleados son considerados voces más creíbles que incluso los CEOs para temas relacionados con la cultura laboral. Y es que la desconfianza hacia la comunicación corporativa tradicional es alta y el contenido generado por pares es más creíble. Por lo tanto, implementar plataformas de employee advocacy profesionaliza algo que ya sucede de manera orgánica. Convierte la voz del empleado en un activo estratégico, alineado con la narrativa de la marca y con objetivos claros de reputación y atracción de talento. 3. Hiperpersonalización. Según Gartner, para 2007, las empresas que utilicen IA para personalizar la experiencia del empleado tendrán un 20% más de productividad. Y es que el ruido informativo satura al empleado, satura a todos los consumidores. Y si el mensaje no es relevante para su rol y su momento en el ciclo de vida de la empresa, se ignora. Por lo tanto, debemos apostar por una segmentación avanzada, basada en datos y apoyarnos en el uso de la IA para acercarnos de forma personalizada a los empleados, buscar lo que les interesa en cada momento. Y esto tiene que ver con la 4, escucha activa bidireccional. Según LinkedIn, los empleados que sienten que su voz es escuchada tienen 4,6 veces más probabilidades de sentirse empoderados para realizar su mejor trabajo. Por lo que la escucha activa bidireccional exige sistemas estructurados, pero sobre todo un compromiso explícito de cerrar el círculo, comunicar que se ha escuchado, decisiones que se toman y en qué plazos, es decir, hacerlo y bajarlo a tierra. 5. Foco en la experiencia del colaborador, digital y asíncrona. El entorno híbrido exige una comunicación flexible que no fatiga al empleado. Microsoft World Trend Index dice que las reuniones se han incrementado un 150% desde 2020, con lo cual hablamos de una sobrecarga digital real. Y para mejorar esto es necesario diseñar la experiencia del empleado como un recorrido digital estructurado, con etapas clave bien definidas, recursos accesibles en cualquier momento y procesos automatizados que eliminen fricciones y no dependen de la coincidencia física o en horarios. 6. Comunicación de la propuesta de valor, tangible y clara.
Según LinkedIn Talent Solutions, las empresas con una propuesta de valor sólida reducen la rotación de personal en un 28% y los costes de contratación en un 50%, que no es poco. Los candidatos ya no se dejan seducir por el buen rollo o lo típico fórmula del futbolín, porque ahora es clave auditar y comunicar la propuesta de valor basada en pilares tangibles. Una compensación total, una combinación de salario más beneficios, un equilibrio de la vida laboral y oportunidades de desarrollo y cultura. 7, y esta tiene 7A y una 8, porque hablamos de la IA en captación y la eficacia con propósito. Según un estudio de IBM, el uso de la IA en recursos humanos puede mejorar el tiempo de contratación en un 30%, ya que la IA nos permite escalar el proceso de selección sin perder tiempo en tareas administrativas. Por ejemplo, utilizar la IA para cribas curriculares o entrevistas preliminares asíncronas. Pero, sin embargo, y aquí enlazo con la 8, que sigue siendo la IA en captación, esto nos puede llevar a una deshumanización, porque según estudios de Price, indican que el 71% de los empleados prefiere que los humanos tomen las decisiones finales sobre carrera profesional. Por lo tanto, un exceso de automatización puede generar rechazo y sensación de ser un número más. Por lo tanto, la clave yo creo que puede ser que la IA preselecciona y hace su trabajo, pero al final es el humano el que comunica. Recursos humanos tiene que estar allí implícito. 9. Medición del impacto real. El ROI sobre vanidad. Según el Instituto de Comunicación Interna, medir el impacto en comportamiento es el mayor desafío actual al que se enfrentan las organizaciones, que luego las personas que van a participar en el webinar nos dirán si es verdad o no, ya que se deben conectar métricas de comunicación con KPIs de negocio reales, como pueden ser el engagement, la productividad y, por supuesto, el employer branding. Y, por último, el liderazgo humano, el líder como comunicador. La consultora Gallup afirma que los líderes son responsables del 70% de la variación en el engagement de los empleados, ya que los líderes son los verdaderos filtros de la comunicación interna. Formar a líderes en comunicación empática y proporcionarles kits de comunicación listos para usar con sus equipos debe ser clave, porque ellos son la personalización de lo que quiere la compañía transmitir. Y bueno, hasta aquí hemos dado un repaso de las 10 tendencias que posiblemente ahora en la mesa que va a liderar Laura Anduñano, la directora del área de comunicación de Barcelona, abordarán en profundidad. Así que, sin más, Laura, te paso la pantalla. Hola, gracias Patricia, muchas gracias a todos. Gracias Patricia por habernos compartido estas tendencias. Para analizarlas y desgranar el reto al que se enfrentan las empresas en la retención y captación de talento, contamos con 3 líderes que viven esta transformación en primera persona y lo hacen desde distintas perspectivas. Doy por eso la bienvenida a los 3 ponentes que van a formar parte de la mesa redonda. Por un lado están Isabel Banzo, ella es la directora de Recursos Humanos para España y Portugal en Picolín, con una dilatada trayectoria en la gestión de personas. Lidera el talento de una marca tan icónica e histórica como Picolín. Su enfoque se centra en cómo mantener la cultura y el compromiso en sectores donde la tradición y la innovación tienen que ir de la mano. Ella es licenciada en Derecho y formación en Management. Además de Picolín, ha liderado la estrategia de recursos humanos en empresas como Cables.com. Bienvenida, Isabel. Hola, buenos días. Muchas gracias. También contamos con Blanca Asuero. Blanca es directora de Producto, Marketing y Omnicanalidad en la Casa del Libro. Blanca nos trae una visión estratégica fundamental, la convergencia entre el marketing y la experiencia del empleado. Con ella vamos a descubrir cómo crear una comunidad de empleados, en este caso los libreros, unidos bajo un mismo propósito, ¿no? La pasión por la lectura. Hola Blanca, bienvenida. También nos acompaña, por último, Fernando Calvo. Él es el director de Persona y Cultura de la consultora Hays para el sur de Europa. Fernando tiene el termómetro del mercado laboral actual. Desde Hays posee una perspectiva privilegiada sobre qué buscan realmente los empleados hoy y qué están haciendo las empresas que mejor retienen a sus profesionales. Nada, bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Laura.
Vale. Para arrancar esta conversación, me gustaría haceros una pregunta a cada uno de vosotros y voy a empezar por ti, Fernando, si me lo permites. ¿Qué es lo que más ha cambiado en las expectativas de los empleados tras estos últimos años de incertidumbre? Okay. O sea, yo primero empezaría por la vida es cambio y todo cambia y esto lo podemos, este debate lo podemos tener hoy, hace 5 años, hace 10, hace 15 y siempre tenemos la sensación de cambio porque entre otras cosas los primeros que cambiamos somos nosotros, que nuestra perspectiva va cambiando y nuestro punto de vista va cambiando. Yo creo que si analizamos, por ejemplo, con respecto a los últimos 5 o 10 años, ha habido, desde mi punto de vista, 3 cambios fundamentales. Uno, ha cambiado el mercado. Se ha reducido muchísimo la temporalidad y esto cambia la perspectiva del empleado, sobre todo cuando en el momento del acceso al empleo. Se ha bajado el desempleo también y además en determinados sectores hay una demanda de talento muy alta. No tenemos profesionales suficientes pues, para determinados sectores, sobre todo los sectores STEM, toda la parte de tecnologías, ingenierías, donde a las empresas les está costando encontrar profesionales comerciales, etc. Por otro lado, creo que han cambiado considerablemente las herramientas. Hoy, con portátiles, móviles, aplicaciones, todo lo tenemos en nuestra mano y además eso ha combinado y ha mezclado muchísimo nuestra vida personal con nuestra vida profesional. Las herramientas han hecho aceleradas exponencialmente por el factor COVID, han hecho que lo que antes era espacio de trabajo y espacio personal hoy esté todo mezclado. Con muchos aspectos positivos y con muchos aspectos que empezamos a ver que no son tan positivos. Y por último, también creo que han cambiado las expectativas. Creo que hoy las organizaciones en general, queramos o no, somos mucho más transparentes porque hay muchas herramientas de información, porque las redes sociales, nuestros propios empleados están todo el día comunicando y esto hace que la información esté mucho más democratizada. Por lo tanto, el empleado normalmente tiene una checklist mucho más grande de la que tenía antes, porque está constantemente recibiendo inputs de lo que hacen en diferentes sitios, en diferentes empresas, ¿no? Entonces, creo que también el empleado antes tenía unas expectativas, hoy estas expectativas han crecido. Antes, por ejemplo, podíamos decir, el empleado podía decir lo más importante para mí es la seguridad laboral, ¿no? Y la estabilidad en el empleo. Hoy hay muchos que esto ya lo dan un poco por descontado y ya te van a decir que lo que quieren es una seguridad psicológica y entonces te van a hablar de la salud. Entonces, todo esto ha ido cambiando y ha hecho que las empresas nos vayamos adaptando y en esa adaptación pues se sigue generando cambio. Vale, muchas gracias. Ahora una pregunta para ti, Blanca, desde el marketing. ¿Cómo se vende una empresa hacia adentro para que el empleado se sienta un embajador y parte de esa comunidad? Buenos días. Pues, hombre, yo creo que vender no vendemos. O sea, lo que hacemos es contar la realidad y transmitir el ADN de la compañía. En nuestro caso, la misión de Casa del Libro es proporcionar todos los libros, sus historias y el conocimiento que albergan a todos los amantes de la cultura. Y empezamos por nosotros mismos, porque tenemos la suerte de que generalmente la gente que quiere incorporarse a Casa del Libro, ya sea desde las librerías o a las oficinas centrales en distintos departamentos, pues a todos nos une esa pasión lectora, esa pasión por los libros y lo queremos transmitir. Entonces, desde el departamento de marketing lo que hacemos fundamentalmente es intentar que, pues especialmente los libreros, porque son nuestra primera conexión con los lectores, pero también, por supuesto, los colaboradores de otras áreas, se unan a estas campañas, se unan a estas acciones, a estas activaciones y contarles a ellos de primera mano y preliminarmente pues todo lo que queremos hacer para transmitir y compartir esta pasión por los libros. Entonces, yo creo que no es vender, es contar con ellos y hacerlo de manera muy consciente y muy activa para conseguir su participación. Gracias. El vender era entrecomillado, así que gracias, Blanca. Isabel, voy contigo. Picolín es una marca con mucha tradición, mucha historia. ¿Cómo se adapta la comunicación interna para atraer a estas nuevas generaciones sin perder la esencia de una compañía tan histórica como la vuestra?
Pues ahí está el reto que tenemos, Laura. Nosotros, como tú dices, Picolín, pues es una empresa con más de 75 años de tradición, con lo que tenemos que sumar un poco también lo que ha comentado Fernando, ¿no? Que el replanteamiento de las prioridades, no solamente del mercado, de las personas, de las propias organizaciones, está cambiando y nosotros tenemos que tener pues esa capacidad de adaptarnos. Y en nuestro caso, además, sumamos pues que tenemos entornos diferentes, con lo que las expectativas somos fábrica, tenemos entorno industrial y tenemos también entorno de oficinas, con lo que las expectativas de nuestros trabajadores, ya no solamente de las personas que se van a incorporar a Picolín, ¿no? Que a lo mejor ahí lo tendríamos más fácil, sino también las propias expectativas de las personas que estamos trabajando en Picolín, pues por lo que decimos, ¿no? Por los distintos entornos de trabajo, por la diversidad generacional que nos encontramos dentro, talento joven, talento pues más senior, no estamos más que obligados a adaptarnos. Y eso un poco en el año 2024 que redefinimos lo que era nuestra estrategia de personas, es decir, bueno, pues oye, cómo nos vamos dónde nos vamos a focalizar en los próximos años, pues teníamos muy claro, ¿no? Que uno de los retos que yo creo que tienen los departamentos de personas es ser capaces de atraer el talento. O sea, cuando yo creo que ese es un riesgo, ¿no? Común a todas las organizaciones, ya no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, es esa falta de retención de talento. Entonces, nos planteamos cómo vamos a ser capaces de generar valor para que las personas quieran venir a trabajar a Picolín y también quieran permanecer en Picolín. Y a partir de ahí nos llevó a la siguiente pregunta, ¿no? Al siguiente reto, era cómo íbamos a ser capaces de generar valor para que ellos quisieran permanecer. Y bueno, pues a partir de ahí ya empezamos a trabajar pues todo lo que es la comunicación, esa comunicación bidireccional que habéis comentado antes, conocer muy bien para qué es lo que esperan también de nosotros, ¿no? Y yo creo que el planteamiento no es el mismo, lo habéis dicho, en los últimos 5 años nos hemos replanteado absolutamente todo. Y bueno, pues un poco las organizaciones tenemos que ser muy conscientes del entorno externo, del entorno dentro y bueno, pues adaptarnos y gestionarlo de la mejor manera posible, sobre todo con ese objetivo, con que las personas quieran venir a trabajar a Picolín y los que estamos quieran seguir trabajando en Picolín. Perfecto. Como adelantaba mi compañera Patricia, veíamos cómo el propósito sólido aumenta un 30% la retención de talento. Veíamos que también que hay un desajuste entre el discurso corporativo, ¿no? Y la vivencia real de los empleados en estos momentos. Como consecuencia, estamos viviendo cómo han aumentado las tasas de absentismo laboral, fenómenos como la gran renuncia o el desánimo en general. Para ti, Fernando, ¿cómo analizáis desde Hays este fenómeno de en la búsqueda de talento y retención? ¿Y cuáles crees que son las causas que llevan a este fenómeno de renuncia silenciosa? Creo que primero la renuncia silenciosa, si hablamos de la abstención, del absentismo, entiendo que es algo que está creciendo. Creo que hay cierta contradicción, ¿no? Que nosotros mismos vivimos en cierta contradicción. Por un lado vemos que hay una parte donde los empleados ahora buscan una mayor transaccionalidad, ¿no? De, oye, yo vengo, hago mi trabajo y ya está. Pero por otro lado hay una de, oye, busco, como muy bien habéis planteado vosotros, de yo quiero hacer un trabajo que tenga un propósito, que tenga una finalidad, y ahí hay como cierta contradicción. Nosotros vivimos lo que es la entrada y salida de talento como algo normal, parte del ciclo de vida del empleado. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que los tiempos medios de las personas en las compañías van a ser menores de los que eran hace 10 años y muchos menos de los que eran hace 20 y de los que eran hace 30. Entonces, yo creo que lo que tenemos es que ser capaces de atraer y ahí son nuestros empleados los que van a hablar bien de nosotros, ¿no? Nosotros medimos, por ejemplo, en Hays, nosotros medimos con una encuesta de opinión todos los años, 2 veces al año, medimos cuál es el nivel de clima de satisfacción de los empleados y es muy alto. Y esto no quiere decir que no tengamos rotación. Nosotros trabajamos fundamentalmente el perfil, nuestra edad media son 31 años, entonces cuando tú trabajas con un perfil que va entre los 25 y los 30 años, pues
sabes que cada 2 o 3 años son por la propia naturaleza vital van a cambiar de proyecto. Entonces, lo importante desde mi punto de vista es ser capaz de ser honesto con tu propuesta, de hacer un buen planteamiento y de que las personas vean que en este caso su trayectoria en Hays incrementa, mejora su empleabilidad y por lo tanto son mejores profesionales cuando deciden dejar la compañía que cuando han entrado, ¿no? Y para mí esa es parte de nuestra propuesta de valor. Dentro de esto, entiendo que es algo que tenemos, que evidentemente las empresas siempre estamos muy preocupados por la rotación, porque la gente se nos vaya, y yo creo que tenemos que hacer todo lo posible porque esto no sea así, pero que también hay un punto donde tenemos que asumirlo como parte del ciclo de vida del empleado. Total. Vosotras, Isabel y Blanca, ¿cómo lo estáis afrontando también desde las empresas, desde vuestras empresas, este reto de unir el propósito con la experiencia de empleado? Si quieres empezar tú, Blanca. Pues, en fin, yo creo que es fundamental. Nosotros, nuestro propósito, vamos, desde el departamento de marketing, procuramos que el propósito sea claro y evidente en cualquier comunicación y en cualquier activación que hacemos, y empezando por el empleado. Tenemos, por supuesto, nuestros proyectos con el área de recursos humanos. Tenemos una aplicación específica que se llama Mi CDL, directamente dirigida a los empleados y colaboradores, y desde ahí el departamento de marketing pues comparte retos, iniciativas, campañas de comunicación, a veces de comunicación interna y también de comunicación externa, y consideramos que el propósito tiene que estar fundamentalmente asimilado por los que formamos parte de la organización, y en nuestro caso es que es algo sencillo porque, todos compartimos somos amantes de la lectura y esa pasión por los libros. Gracias. En tu caso, Isabel. Pues en nuestro caso, bueno, nosotros estamos trabajando muchísimo lo que habéis comentado antes, ¿no? Para tratar de evitar ese desajuste. Generalmente, pues todas las empresas, lo que decimos propósito, valores, siempre partimos de un punto como súper positivo, ¿no? La mejor versión de lo que queremos ser como empresa. Entonces, nosotros lo que estamos muy focalizados últimamente, sobre todo en ser muy coherentes, y también lo estamos trabajando mucho a nivel de comunicación interna, a nivel de mandos intermedios, también lo que habéis comentado antes, ¿no? Cuando lo enumerabais así, las 10 tendencias, pues también consideramos que esta involucración, ¿no? tiene que ser de toda la organización, tiene que ser absolutamente transversal y bidireccional, y sobre todo también ser muy coherentes. O sea, lo que decimos, vamos a ser lo que decimos, y ahí lo vamos a trabajar muchísimo. Y luego estamos dando mucho la voz a lo que es el empleado. Sí que nos dimos cuenta, un poco volviendo antes, ¿no? Cuando decíamos que teníamos que ser capaces de generar valor y también de generar ese plus añadido por el que los trabajadores quisieran incorporarse a Picolín y quisieran permanecer. Nosotros somos plenamente conscientes de que muchas veces no va a ser el salario el único elemento que va a hacer que una persona se decante por seguir o por incorporarse a Picolín, y que tenemos que ser capaces de crear ese vínculo emocional con el trabajador, y que tenemos que ser capaces de entender muchísimo mejor qué es lo que realmente importa para los trabajadores, ya no a nivel de dirección, de qué es lo que yo creo que o nosotros creemos que puede ser importante. Entonces, allí estamos trabajando muchísimo la comunicación interna. Como ha dicho antes Blanca, también tenemos una aplicación en interno que la estamos dinamizando muchísimo para que sea ese canal de comunicación fundamental, por la rapidez, por la inmediatez, por la similitud muchas veces con las redes sociales, ¿no? en la que podemos interactuar. Y luego en interno nosotros hemos creado en el año 2025, pusimos una iniciativa que hemos llamado Los Pickers, ¿no? que es un grupo, trabajar con un grupo de personas. Actualmente son 26 personas de distintos, os diría distintos, en las que están representados absolutamente todos los
departamentos de la compañía en lo que trabajamos fábrica, trabajamos oficinas, trabajamos todas las generaciones y a partir de ahí vamos a diseñar con ellos cuáles van a ser aquellos hitos importantes, qué es lo que les importa, las distintas acciones que tanto en comunicación y luego en interno vamos a implementar durante el año siguiente. Así que estamos trabajando, por un lado, que ellos se sientan muchísimo más partícipes de lo que es el día a día de la compañía y de las decisiones que en el ámbito de personas estamos tomando. A nosotros nos va a permitir también contar con personas que nos dan ese feedback y que también nos ayudan a comunicar lo que estamos haciendo y pensamos que vamos muchísimo más orientados. Y luego un poco también con lo que ha comentado Fernando, o sea, es que no sería una acción conjunta, yo os diría que estamos trabajando así la comunicación interna bidireccional desde distintos aspectos y muchísimo las encuestas de pulso, ¿no? De medir en un momento determinado, oye, pues cómo va esta iniciativa, y eso es un planteamiento que vamos a poner en marcha ahora en corto, por encima de lo que serían las tradicionales encuestas de clima, que nos permite una foto mucho más estática y a lo mejor mucho más alejada de la realidad. Y bueno, pues nos vamos a focalizar en trabajar mucho más el día a día con la plantilla de Picolín, con los mandos intermedios, involucrando también mucho a la dirección. Entonces, ahí estamos en ese pack completo. Vale, gracias, Teresa. Perdona. No. O sea, construyendo sobre lo que decía Isabel, que me parece que, o sea, es la participación. Para mí, una de las cosas que buscan mucho los empleados es el desarrollo profesional. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Hays, no intentamos trabajar sobre la rotación, lo que intentamos es alargar lo máximo posible el ciclo de vida del empleado. Entonces nosotros para eso hay un plan de carrera profesional donde cada empleado, en función de si cumple unos objetivos, cada año, a partir de 12 meses, entre 12 y 24 meses puede obtener una promoción y, por ejemplo, lo que hemos hecho es diseñar un programa. O sea, nosotros tenemos detectado que muchas veces el empleado sale. Estamos en un sector competitivo. Normalmente hay empresas que están llamando a los empleados que trabajan en Hays por si quieren cambiar de compañía. Esto pasa en muchos sectores. Entonces, lo que hemos detectado es que cuando el empleado tiene un bache en su relación con la compañía es el momento donde sale. Entonces, lo que trabajamos es cómo podemos hacer para mitigar ese momento de bache, ¿no? Muchas de las empresas de nuestra competencia lo que hacen es ponen cláusulas de no competencia. Entonces, si tú quieres dejar la compañía, te han estado pagando un dinero de tu salario en parte en concepto de no competencia, tienes que devolverles ese dinero todo junto el día que decides irte si te quieres una empresa de competencia. Pues nosotros lo que hemos planteado, por ejemplo, es un programa que llamamos Hays in Love, que es, si tú estás trabajando un año con nosotros, si tú llevas más de un año en Hays, has promocionado una vez, eso significa que has tenido un buen performance, puedes pedirnos para dentro de 6 meses una cena en Diverso, en Can Roca, en Aquelarre o en Quique da Costa o en Aponiente. Y para ti, para la persona que tú nos digas. Tiene que ser dentro de 6 meses. Entonces, este incentivo lo que te permite es un poco pasar ese bache, generar orgullo de compañía. Si llevas 2 años con nosotros y has promocionado 2 veces, entre 2 y 4 años, has promocionado 2 veces, te pagamos un viaje a Nueva York o a Punta Cana por un precio de 3.000 euros para ti y para la persona que tú nos digas. Si llevas 3 años y has promocionado 2 veces, tienes derecho a un mes sabático. Y si llevas 6 años, tienes un bonus de 6.000 euros. Entonces, lo que intentamos es poner incentivos para intentar que al final todos en nuestra carrera profesional no es lineal, no estás todos los días, como decía Isabel con Pulse, ¿no? Tú no estás todos los días igual, hay días que estás muy bien y luego hay momentos donde, pues por tu relación con tu jefe o con tus compañeros o por proyectos concretos o por temas personales que combinas con situaciones donde entonces es como intentamos hacer más llevables esos momentos y sobre todo tener un aliciente para decir, bueno, venga, paso este bache y continúo. Como en las relaciones personales, no, creo que no es excesivamente muy diferente. Muy interesante el programa de incentivos de Hays. Fernando, me gustaría también preguntaros, hablando de tú, Isabel, habías anticipado los valores, ¿no?, de compañía, si tenéis alguna forma de medir
esta brecha o esta unión que existe entre los valores y la experiencia real del día a día del empleado. ¿Cómo lo hacéis internamente vosotros? Bueno, lo estamos empezando a medir, ¿eh? Nosotros ahora, como os he comentado antes, nosotros hemos hecho un replanteamiento de todo lo que va a ser nuestro enfoque, nuestra estrategia a finales del 2024. Entonces, ahora durante el 2025 estamos trabajando todo lo que sería la base. El tema de los indicadores sí que nos preocupa mucho y es algo que estamos trabajando. Estamos generando pues a través de distintas encuestas y a través de distintos datos, sí que estamos digitalizando mucho todos los procesos que tienen que ver con la experiencia del empleado, porque otro de los retos que también salieron de ese replanteamiento era la necesidad de medir para poder saber cómo iba siendo nuestra evolución, ¿no? Para medir no solamente a nivel de departamento o de área, decir, oye, lo estamos haciendo bien, y además de las tradicionales métricas de los recursos humanos, sino decir, oye, también cómo está calando esto a nivel de los trabajadores. Entonces, ahora mismo estamos implementando una serie de encuestas, fundamentalmente encuestas e indicadores en las que replanteamos, medimos la experiencia no solamente del empleado una vez que está dentro, sino que estamos trabajando mucho la experiencia del candidato previa a esa incorporación, ¿no? Si ponemos ese foco en esas dos áreas, en atraer y en retener el talento. Y bueno, a partir de allí estamos teniendo las primeras bases de indicadores y es donde vamos a continuar midiendo y sobre todo para ver todo ese retorno, porque al final lo que decimos, ¿no? Todas estas acciones que desde los departamentos de recursos humanos ponemos en marcha, pues también tienen que tener un retorno en lo que es el día a día de la compañía, y el retorno en dos ámbitos. Por un lado, de cara al trabajador, tenemos que estar más contentos. A nosotros, puedo estar muy de acuerdo con Fernando cuando ha comentado antes de que una cierta rotación es sana dentro de las compañías y que también lo tenemos que entender como parte del ciclo de vida del trabajador. O sea, nosotros en Picolín actualmente nos encontramos con antigüedades pues, de 35, 40, 30 años. La gente joven en general tiene una menor vinculación con las empresas, pero sí que es uno de los objetivos que queremos seguir trabajando, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver y obviamente esos indicadores nos tienen que servir para, pues eso, para acompañar todo este proceso y que la gente quiera seguir estando con nosotros. Vale. Gracias. Tema de canales internos como webs internas, redes sociales propias crecen cada vez más, pero el reto para muchas organizaciones es que los propios empleados las utilicen y las utilicen de forma correcta. No sé qué estrategias utilizáis vosotros para que participen en esos espacios. Si nos podéis contar algún caso en vuestras organizaciones. Bueno, nosotros, como otro de nuestros grandes propósitos es ser la comunidad lectora más importante del país, una de las estrategias más sólidas y que más estamos empujando es que esa comunidad empiece a forjarse dentro de nuestras librerías, por supuesto también en redes sociales, pero los actores fundamentales son nuestros libreros, son los equipos de librerías los que ponen en marcha pues, clubs de lectura, distintos talleres, actividades infantiles. Entonces, para nosotros es muy importante que todo ese contenido tenga un plan propio dentro de nuestras redes sociales, se transmita bien, se comparta bien para que esa comunidad cada vez sea más grande, sea más potente y sobre todo más participativa, empezando por los propios empleados y los propios colaboradores que formamos Casa del Libro. Y bueno, no solamente estas actividades y estas acciones concretas, sino que además en nuestra estrategia de redes sociales compartimos muchas veces las recomendaciones, las lecturas, toda la prescripción de esos propios libreros y de la gente que forma parte de distintos departamentos de Casa del Libro. Lo podéis ver en Instagram, lo podéis ver en LinkedIn, porque creemos que si lo comparten ellos tiene un valor diferente y distinto y al final pues pueden hablar de su propia experiencia de cuando lo comparten a los demás o cómo esas recomendaciones vienen de vuelta, y a nosotros también pues es importante hacerlo porque es una fórmula de diferenciarnos de la competencia, porque al final los libros están ahí, tienen el mismo precio
y son los mismos títulos y los podemos encontrar desde en una gasolinera hasta pues, una gran superficie, pero la forma de recomendarlo, la vocación de nuestros libreros y al final pues vamos a decir, ese contenido y esa imagen de marca que queremos transmitir cuando lo compartimos, creemos que es propia de Casa del Libro y que forma parte de nuestro legado y nuestra historia. Entonces, esa comunidad en redes sociales se puede ver, trabajamos muchísimo para que sea evidente y para que sobre todo lo transmitamos todos los que formamos parte de Casa del Libro. Luego también los lectores, pero empezando por nosotros mismos. No sé, Fernando, Isabel, si queréis aportar algo desde vuestras organizaciones. Bueno, o Fernando, no. No, Isabel, adelante. No, yo, por ejemplo, en nuestro caso, es verdad que las redes sociales tipo TikTok y todo esto a nivel de comunicación con el empleado en interno no lo estamos abordando. Sí que es verdad que, como os decía, nosotros estamos empezando pues, a preparar un poco todo ese terreno porque también entendemos que como estrategia de marca empleadora pues, tiene un impacto súper positivo de cara al exterior, de cara a que sean los propios empleados cómo se manifiestan en redes, cómo cuentan sus propias vivencias y cómo transmiten la realidad de la empresa y que también son los mejores embajadores al final. Tú te fías mucho más, ¿no?, del feedback que te puede dar en positivo y en negativo, del feedback que te da pues la persona que conoce muy bien la organización y que el mensaje que puede transmitir la compañía, pues un poco como más elaborado. Pero tenemos un decálogo que sí que lo comunicamos a todos los trabajadores en el momento que se incorporan a Picolín, de decir, bueno, pues nosotros no vamos a intervenir tanto en en esa esfera, pero sí que pues 4 pinceladas que a nivel de trabajador de Picolín o cuando haces cualquier comunicado o manifestación en las redes sociales o en las redes de la empresa, pues puede tener un impacto, sé consciente. Y luego en interno sí que hemos trabajado durante este año, como os he comentado, sí que tenemos una app de comunicación interna en la que los trabajadores pues libre y voluntariamente pueden hacer comentarios de las publicaciones que se hace a nivel de la empresa y preparando un poco ese camino, ¿no? Y también estableciendo las bases y que este año hemos elaborado y hemos compartido con la plantilla y también con el equipo de los speakers cuáles van a ser las reglas básicas de ese funcionamiento y de esa comunicación interna, ¿no? Lo que está permitido, lo que no está permitido, cuál es el tono, cómo vamos a respetarnos unos a otros, cómo nos tenemos que posicionar y entonces creo que eso también nos está ayudando a que el contenido que se publica y sobre todo cómo interactúan los trabajadores sea muchísimo más respetuoso. O sea, no quiere decir que antes no fuera, ¿no? Pero es verdad que cuando tú lo abres a que, pues lo que decimos, ¿no? Los contenidos o los comentarios que pueden ser libremente elaborados por cualquier persona dentro de la compañía y que estamos súper de acuerdo con ellos, pues que también todos tengamos claro, ¿no?, de que nos tenemos que respetar, que cabe todo desde el respeto, donde nos vamos a posicionar y que al final estamos en un entorno y una herramienta de comunicación del trabajo, ¿vale? No es una red social externa donde podemos decir libremente lo que pensamos, lo que queremos y las opiniones. Ya entramos en temas políticos, religiosos, etcétera, etcétera, sino, bueno, vamos a focalizarnos y para no tener todas las reglas claras desde el principio, pues vamos a establecer cuáles van a ser nuestras normas. Y esas normas, lo que decimos, hemos llegado con un trabajo muy consensuado entre todos. Fernando. O sea, yo creo que la comunicación es clave y además creo que sobre todo las nuevas generaciones es que están todo el día comunicando, ¿no? Y lo vemos y de hecho es una de las cosas en que nos quejamos tanto y es que lo veo con mis hijos su obsesión por el móvil, por estar constantemente en comunicación con... nosotros... Por eso nosotros, por nuestro perfil, yo creo que la comunicación se da de una forma casi informal, se da de una forma natural. Intentamos ser una organización muy poco verticalizada, muy horizontal, plana. Todos los meses tenemos una reunión donde participa donde el director general presenta los resultados y comunica cómo vamos o qué ha pasado ese mes y qué va a pasar el mes que viene, y donde participamos miembros del comité de dirección y las diferentes áreas para todos los empleados. Tenemos Viva, tenemos Teams, tenemos muchas herramientas constantes de comunicación.
pero luego hay muchísima comunicación informal que sale fuera, ¿no? Y más allá de la de LinkedIn, que puede ser un poco más reglada y un poco más formal porque es profesional, donde ahí nosotros sí que en ocasiones pedimos a los empleados que cuenten las cosas, porque es una forma de ser, de generar marca empleadora, y cuando contaba antes lo de las cenas, lo de los viajes, sí que a la gente le decimos, oye, pues estás de una cena, lo mínimo es haz 2 fotos y ponlas en LinkedIn. Y la gente lo hace y lo comparte, pero luego, sobre todo en sus propias redes sociales, es donde más comparten, en Instagram, en sus TikTok, pero de su propia experiencia, ¿no? Y para mí eso tiene mucho valor. Siempre que esto ocurre, va a haber momentos donde roces límites y donde tengas situaciones de, pues fulanito ha publicado no sé qué. Bueno, pero son los límites y tocar, y es donde, pues bueno, pues hablas con fulanito, intentas hacerle entender que esto es un entorno profesional, de empresa, etcétera, pero vamos, yo creo que la comunicación es clave, es que es algo que los empleados requieren y necesitan. Estamos hablando en esta conversación de tanto de plataformas internas como comunicación interna, pero que se visibiliza en el exterior. Veíamos en el informe cómo la desconfianza hacia la comunicación corporativa, tal y como la conocemos, es alta, y los empleados son considerados voces más creíbles que los propios CEOs de las compañías, sobre todo en lo que se refiere a cultura laboral, ¿no? Ya han salido algunos ítems, tips aquí, pero en este contexto no sé si tenéis recomendaciones o cómo podemos convertir a los empleados en esos embajadores de las compañías a nivel interno, pero sobre todo a nivel externo en esta palanca de la comunicación que es clave. Sí, bueno, Fernando, yo creo que lo he contado antes, desde el departamento, o sea, nosotros en nuestro caso, desde el departamento de marketing, la verdad es que lo que, o sea, procuramos es que, sobre todo lo que decía, los libreros, porque están físicamente ahí en primera línea y son nuestros, es el hilo conductor y la máxima conexión con el lector, los que queremos que participen y nos cuenten y formen parte de lo que estamos contando en primera persona. Pero también, lo que hacemos es un poco, lo que queremos es también escuchar de qué forma pueden hacerlo, si a través de vídeos, en qué canales, entender cuál es el mejor contexto y cómo es la mejor fórmula para comunicarlo. Pero vamos, el equipo de marketing, especialmente las 2 personas que son las community managers, están continuamente en librerías, innovando, hablando con unos y con otros, intentando conseguir ese contenido de que para nosotros es máximo, porque es real, porque es creíble, porque son los primeros embajadores y los que tienen el pulso de la realidad del lector y lo que pide y lo que viene a buscar. Y creemos que para Casa del Libro, además de ser fundamentales, pues es lo que os decía antes, es que es una voz importante dentro de la estrategia de marketing. No sé si tenéis algo, ¿queréis decir algo, Fernando, Isabel, en este sentido? Sí, yo creo que todo el trabajo que se haga y sobre todo en empresas como Casa del Libro, ¿no? Donde es un sitio de referencia, donde cuando tú llegas allí esperas que la persona que le preguntes te asesore, te oriente, donde además tú vas buscando algo concreto, con cierta pasión, ¿no? Yo creo que lo mismo que cuando tú hablas con un consultor de Hayes hablando de selección, etcétera, pues esperas que la otra persona te traslade un poco esos valores, ¿no? Ese propósito de la compañía, un poco esa pasión por lo que está haciendo. Y eso es algo, es verdad que los propósitos, como casi todo en la vida, al principio son muy fuertes. Cuando tú los interiorizas y ya es parte de tu día a día, pues bueno, pues esto es como, ¿no? Me imagino que el médico los primeros años lo vive con mucha pasión, luego no deja de ser su profesión, y eso no quiere decir que no pueda cambiar de empresa, de hospital, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esto igual, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a trabajar en selección, cuando tú empiezas a trabajar en ayudar a otras personas a encontrar otro empleo, etcétera, las primeras veces lo vives con mucha pasión y te llena mucho, luego lo interiorizas y es parte, es un día a día de tu trabajo, y probablemente pierdes un poco de referencia la importancia que tiene ese valor. Seguramente cuando lo comparas con otros, cuando se lo das, ¿no? Pero yo creo que esto es importante para nosotros como personas de corporativas, el hacérselo ver a los demás, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pienso en la Casa del Libro.
Para mí es un sitio donde tú vas un poco tu refugio, ¿no? Donde vas a pasar un rato a buscar, a mirar libros, etcétera. Muchas gracias, muchas Nada, gracias. no, hombre, no. Yo soy de Zaragoza. Para mí Picolín es una torre de referencia, es un sitio en el que vamos, ha sido una presencia constante en tu vida. Entonces entiendo que, por ejemplo, a alguien de Zaragoza poco hay que explicarle de Picol. Entonces es cómo transformas eso y cómo lo mantienes eso vivo, pero lo tienes que recordar de vez en cuando, porque si no es verdad que a todos se nos olvida. Sí. No, que no puedo estar más de acuerdo, ¿no?, con lo que comenta Fernando. Nosotros tenemos súper claro que la voz del empleado va a ser el motor de marca empleadora de Picolín y en general de las compañías, y que a partir de allí, pues yo creo que un poco, ¿no?, lo que queremos todos, que cuando nos sentimos escuchados, valorados, considerados y sobre todo también que no dejamos, o sea, no somos una persona más dentro de la organización, pues yo creo que a partir de allí todo es mucho más sencillo y fluye todo mucho mejor, y que es ahí donde tenemos que poner el foco, ¿no? Antes os lo habéis comentado, para nosotros digitalizar y automatizar nos va a permitir estar mucho más cerca de las personas, y eso es lo que nos va a hacer funcionar muchísimo mejor en todos los aspectos, y ese sería un poco el enfoque que nosotros estamos llevando. Cambia todo muy rápido, digitalizamos mucho, pero ahora más que nunca entendemos que tenemos que estar cerca de los equipos, de las personas que forman parte de Grupo Picolín. Vale, enlazando con lo que comentas, Isabel, de digitalización, y ya yendo al último bloque, porque me chivan por el pinganillo que estamos consumiendo el tiempo, y antes de pasar también al turno de preguntas, la IA se está colando en los procesos y en la forma de captar y retener talento. No sé si nos podéis compartir algún uso de la IA en comunicación interna o captación de talento que estéis teniendo en vuestras organizaciones. Bueno, nosotros a nivel de inteligencia artificial es verdad que todavía no lo estamos aplicando de una manera significativa dentro de los procesos de selección o en comunicación interna. Estamos todavía en una fase muchísimo más preliminar, sí que estamos en fase de automatizar y digitalizar todo lo que es el área de recursos humanos, y es muy probable que al final la inteligencia artificial, en nuestro caso, pueda entrar de lleno en todos esos procesos. Pero el enfoque que le vamos a dar es ese, o sea, automatizar o digitalizar determinados procesos. Tenemos que ser todo mucho más rápido, pero no podemos perder esa deshumanización, sobre todo de los procesos que están vinculados a las personas. Y ahí es donde tenemos que encontrar el equilibrio entre adaptarnos a lo que está, a la realidad que tenemos todas las empresas. No podemos mirar hacia otro lado, pero sí que no perder esa deshumanización de los procesos que tienen un impacto directo en las personas. No sé si, Fernando, tú desde la perspectiva de GEIS o de consultoría... Sí, o sea, a ver, nosotros estamos trabajando con inteligencia artificial. De hecho, como es lógico, sobre todo a nivel internacional, a nivel de grupo, estamos trabajando mucho por integrar la inteligencia artificial dentro de nuestros sistemas. Para nosotros, o sea, para mí la inteligencia artificial es algo que nos va a ayudar mucho a ser más productivos, pero tenemos que tener cuidado porque si la decisión la toma un algoritmo, es probable que la decisión sea siempre la misma. Entonces, es probable que veremos cómo la diversidad empieza a desaparecer un poco. Si yo le digo al algoritmo, búscame perfiles que crean que vayan a encajar con lo que yo necesito en GEIS, pues probablemente empiece a ser un perfil repetido constantemente. Y creo que en las empresas, gran parte, sobre todo de la creación, de la innovación, del desarrollo, lo generamos en la propia diversidad y en el propio tener personas diferentes buscando o trabajando para conseguir un mismo objetivo. Entonces, todo lo que sea simplificar del trabajo, pues te va a ayudar, pero es importante tener siempre hay un toque humano y buscar muchas veces cosas que no son las obvias, pero que a ti se te enciende la mente y dices, oye, ¿y esto por qué no? Y, ostras, pues mira, no había contemplado este perfil, pero yo creo que este perfil, y eso, por ejemplo, un consultor te lo va a hacer muchísimo mejor que una inteligencia artificial que te va a repetir un poco la misma, o te debería dar la misma respuesta cada vez que le preguntes lo mismo. Vale. Por finalizar, antes de pasar al turno de preguntas, me gustaría que me dijerais cada uno de vosotros cuál es la tendencia que creéis que va a triunfar en retención y captación de talento este año. Empiezo por ti. Bueno, no es mi expertise, pero diría que por lo que estoy viendo,
encontrar el equilibrio. Yo creo que la gente, o sea, nuestros últimos colaboradores, últimas incorporaciones, creo que tienen claro encontrar el equilibrio entre el propósito, o sea, si realmente hay una vinculación concreta con este nuevo trabajo y los valores de la compañía, y luego un equilibrio con lo que va a hacer y a lo que se va a dedicar dentro de la compañía y a aportar ese valor. Yo creo que por lo que vemos, las nuevas generaciones cada vez lo tienen más claro, y yo no me imagino que alguien vaya, o sea, no sé si este año o en los próximos años, pero no me imagino esas nuevas incorporaciones, esos jóvenes que empiezan su vida profesional en una compañía que no tenga nada que ver y en la que no estén nada alineados con lo que vayan a hacer ni lo que esa compañía transmita. Y eso es algo que nosotros lo vemos, la verdad. Isabel. Y un poco también en la línea de lo que ha comentado Blanca, yo creo que la pregunta es difícil y que una solución así de decir, pues mira, yo creo que esta va a ser la tendencia. Yo creo que yo la basaría en ser capaces de generar valor, o sea, en ser capaces de generar valor para el trabajador y a cada trabajador el suyo, lo que decimos, ¿no? De alinear esas expectativas, que es lo que cada generación, cada persona, cada área o cada dimensión de la compañía encuentra interesante, o bien para querer venir. Pues ahora mismo es pues una escasez de talento y competimos muchísimo entre nosotros para que el talento joven se incorpore en las compañías, buscar ese factor diferencial y a cada uno lo que pueda resultar interesante. Entonces, es una tarea realmente compleja porque no hay una única solución. Yo desde mi punto de vista hay. Gracias. Fernando, por acabar contigo. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo y es un poco el resumen de lo que hemos comentado, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez va a ser más, o sea, es más importante el poner el foco en las personas, el poner el foco en lo que ellos buscan y en tratar de darles un poco e intentar adaptarnos un poco a esas respuestas, y el proceso de adaptación va a ser constante. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. Animo a los asistentes, si quieren hacer preguntas, que las escriban para poder lanzarlas a... De momento no hay preguntas. Vale, pues nada, muchísimas gracias a nuestros 3 ponentes por vuestro tiempo, vuestra generosidad por crear este espacio de conversación. Y la retención del talento no es un destino, sino que es un camino, como hemos visto, de constante escucha y adaptación. Así que muchas gracias de nuevo a todos y feliz fin de semana, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Chao. Adiós.